el teatro para mí es, desde chico ya, el escenario, pasión constante. Porque fue una pasión, porque yo empecé a entender y después siguió. Yo después tuve grupos donde entraba al colegio, empezaba a cantar, bailar, hacer ronda, qué sé yo. Después, cuando fui adolescente, en el Buen Pastor, con mi hermano formamos un grupo, el Buen Pastor. Hacíamos música chilena y cantábamos. ¿En qué ciudad fue eso? Eso fue entre el año 50 y 54. ¿En qué ciudad? Eso fue en Santiago ya, Santiago. ya volví. Pero en esa época era mal visto que las mujeres participaran en el teatro, por ejemplo. Ya, pero es que ¿Qué yo... pasaba en el caso de los hombres? No fue, te digo que fue, estamos hablando del escenario, porque el teatro, siempre lo explicaba, porque para mí al final el escenario era una plaza pública, era el Quasimodo donde hacía, yo participaba en bicicleta, era cuando ayudaba a misa. El escenario era siempre un lugar donde te das cuenta que va formando solo y se va creando, y después, cuando entré a una escuela de teatro en la Universidad de Chile, en el año 57. Ya. ¿Y era bien visto, era aceptado que alguien entrara a estudiar teatro? ¿O había ciertos prejuicios de la familia? Bueno, yo tuve problemas, porque yo era muy buen alumno, entonces se hacían planes, porque yo iba a ser abogado y ya más o menos después rápidamente iba a ser ministro. Y anda a saber tú si iba a ser yo candidato a presidente de la República, ya que era. Pero no, yo calladito, no, si yo quiero el escenario, donde sea, se produce. Entonces yo, el año 55 empecé a estudiar el pedagógico, historia y geografía. Y al otro año empecé, el año 56, a estudiar leyes en la Católica. Pero yo seguía pensando que lo que yo quiero estudiar es el teatro. Y recién el año 57 entré a estudiar teatro a la Universidad de Chile, pero a los cursos nocturnos, con lo cual no sabía nada en mi casa porque yo estaba estudiando en la mañana leyes y en la tardecita decía que estaba estudiando, pero estaba disfrutando estudiando teatro. ¿Y en esa época la sede todavía estaba en Bandera, con Huérfano? Justamente ahí fue, octavo piso. Claro. Así que imagínate los recuerdos. Mi primera profesora fue la Berta Mardone, el segundo Enrique Gajardo. Pero yo después, que soy medio loco, me encuentro con Neuschwander de Antofagasta, que era el apellido Neuschwander, pero se cambió a Neuschwander, que era Mimo, y venía llegando de Rusia, y me dice, tú sabía de todas mis andanzas, yo quiero trabajar contigo, yo creo que seas misma, pero no, si yo recién entré y me ha ido muy bien en el teatro, entonces no puede ser, no, tienes que acompañarme, qué sé yo. Entonces yo pedí permiso en el teatro y me dijeron, no, usted esto o lo otro, no puede estar, qué sé yo. Tenía teatro, tenía mimos y además estaba estudiando leyes, que era lo que menos me importaba. Pero mi padre no tenía idea de lo que realmente lo quería. Entonces, y él, pobrecito. ¿Y por qué te digo? Porque después pasó unos momentos muy tristes, porque cuando ya le cuento, ya no podía aguantar más, para mi papá fue una cosa muy triste, muy fuerte. Él era ex militar, tenía sus planes, y de repente que le salga yo con algo inusitado, así que causó, a pesar que nos llevábamos, pero fue un momento difícil y ya. Y yo estaba eso todavía en el colegio. El cuarto año de humanidad, 1954. Y iba a ir a un viaje de estudio. Entonces mi papá me pilló haciendo la cimarra, supo, y no quiso darme permiso.
y yo me quedé sin viaje de estudio por castigado por hacer la cimarra. Ya. Yo me hice el digno, no me importa, o sea, no me importa, pero estaba furioso y tenía rabia y empecé, un momento estaba pensando yo, mi papá era injusto. Una cosa que yo en ese momento lo sentí, pero después me di cuenta que mi papá tenía la razón. Porque él no, entonces, después yo le pedí, a través de mi memoria le pedí disculpas, perdona a mi papá. Pero ¿y no le pareció? ¿En algún momento comparó la abogacía, las leyes que estaba estudiando con lo que le hacía sentir el teatro? Oye, es que el problema que yo tenía, aunque parezca, y no es vanidad, sino que era una cosa terrorífica, pero bondadosa. En todo me iba bien, me sacaba buenas notas, entonces todos hacían planes. Yo era un buen alumno de leyes. Todos decían que bien hacían. Y además estaba en ese momento, yo soy primo de Jaime del Valle, que era decano de ahí, entonces todavía era primo de un destacado que después fue ministro. Entonces, no, pero por otro lado, me fue muy bien en los años que estoy allá. Entonces, bueno, pero eso fue después, pero de todas maneras con mi papá tuve un problema difícil. Yo le pedí... Volviendo a los mimos que trajo Noisebante, ¿eso era nuevo en Chile o ya había experiencias anteriores? No, experiencia anterior, pero en realidad él fue el gran motor. Él fue un hombre que tenía un talento maravilloso. Incluso venía de ganar el Oso de Oro en Moscú. Le había ido muy bien. Y teníamos referencia en las familias de allá de Antofagasta. Entonces, y conocía por mí, por familia, de que yo estaba siempre metido en todo. Entonces insistió porque le hacía falta un primer intérprete o integrante. ¿Ya? Se habla a veces de intérprete porque él mismo no tiene movimiento nomás, no tiene palabras. Salvo en algunas, cuando en una obra yo decía al final, ¡oro! Y ahí terminaba todo el texto. O sea, usted fue mimo. Fui mimo 2 años y me fue muy, muy bien. Entonces, todos querían que yo que estuviera ahí. Y por otro lado, yo le dije, bueno, el otro empezó a sentirse, a preocuparse Enrique Nosfeider, porque yo estaba con tantas tentaciones. Y llegó con todo esto, no vamos a saltarlo de mi papá, porque ya eso merece un capítulo especial. Pero yo estuve siendo mismo y era su segundo. Hicimos cosas muy lindas, el juego del ajedrez, el oro, actuamos en el sur, ya. Actué en La Princesa Panchita, que yo tenía un papel protagónico y después me echaron del teatro. Eso se estrenó en el año 62, me parece. O sea, al modo, porque yo quería estar en todo, entonces obviamente decían, tienes que decidirte. Bueno. Pero como mismo no estaba al borde de la danza también. Mira, tiene escenario, tiene historias en la cual se destaca el movimiento físico, que tú lo vas mezclando con expresiones. O sea, tiene una cosa bien hermosa que es una mezcla de varias artes. Tiene obviamente teatro, pero tiene ballet, y tiene estética, tiene una serie de cosas. Entonces todo eso va entre... Bueno, la cosa es que yo en un momento dije yo que no quería hacer nada porque estaba muy confundido. Te hablo de 1959. Ya. Yo estaba separado y me llaman del teatro, ¿cómo se llama este teatro que está en... ¿San Diego?
No, el Teatro Cervantes. Ya. El Teatro Cervantes me llaman y ahí estaba diciendo que se forma una nueva compañía de teatro en la cual se va a dar una versión del Boyfriend de Wilson que se titulaba, dirigido por Miguel Fran, eso que llaman el novio, The Boyfriend, ¿ya? Que era música, canto. Entonces yo me olvidé de todo y eso me sedujo. Ahí conocí a la Carmen Barro. Ya, pero antes aquí falta historia por completar. Sí, pues. Te vas a sorprender porque... Es que antes pasaron otras cosas, pues. Ya. ¿Todavía había influencia española en el teatro en ese momento? ¿Todavía se hacía zarzuela? ¿Todavía estaba el sonsonete español? ¿O ya era chileno? Muy en decadencia. ¿Ya era chileno? No. Los españoles estaban muy en decadencia, de repente venían al Teatro Cariola, compañía de flamenco, pero no, estaba en ese momento otras cosas. Estaba la Ana González, o estaba la Elena Moreno, estaba la Maruja Cifuentes, todas casi que hicieron carrera, ya, pero estaba ya se había formado el teatro de ensayo de la Católica y el teatro experimental de la Chile. ¿Y por qué te nombro dos? Porque se transformó un liderato de una y de otra. Sí. ¿Y cuál era mejor que otra? Sin peleas, sino que una sana competencia. Tú lo has dicho, sí. Sana competencia, porque era sana y brillante competencia, sociedad, para exagerar. ¿Cómo veía la sociedad a esos grupos? ¿No eran grupos rupturistas? ¿No eran gente escandalosa? No, porque tratando estaban las dos universidades. Y había un grupo del Teatro de la Chile, que la cual había nacido con Pedro de la Barra, sí. María Canepa, sí. Bélgica Castro. Sí. Sí. Entonces ellos nacieron, yo los había visto un poco cuando estuvo en el pedagógico, se llamaba el CADIP, ya. Y de ahí formaron ese grupo y después se fueron a la Chile, pero a la central, y formaron el teatro experimental. Experimento, iba a ser experimento, y se creó en un momento que era el mejor teatro de América Latina y de lo mejor del mundo. El teatro experimental. Pero surgió una competencia de la Católica, en la cual se formó otro grupo con Pedro Morteiro, ponte tú, sí. Se formó en la Universidad Católica. Entonces ahí mucha gente empezó a gustarle mucho, sobre todo por el lado católico, entonces empezó a formarse como inferior al experimental, pero luego empezó con estrenos, con gente, estaba Justo Ugarte, que era una maravilla, ¿ya? Se empezó a contratar a la Miriam Sorus, Mario Hugo Sepúlveda, entonces tantos nombres, y fue creciendo y formándose, como dices tú, una sana y brillante competencia. ¿Pero era chileno eso? ¿Las obras eran chilenas? Chileno, ¿La forma de hablar era chilena? Chileno, subrayado, entre comillas, y con mayúsculas. ¿Y se veía, se vislumbraba el papel del director y el dramaturgo? Por supuesto. ¿Todavía se escuchaba hablar de Acevedo Hernández, por ejemplo? Pero por supuesto. O sea, el dramaturgo y el director siempre han tenido una posición destacada. Mire. Así que, y yo me empecé a meter, o sea, yo caí así, ¡pop! En el mejor momento. En el mejor momento. O sea, era como que no podía creer, estas cosas me estaban pasando. Sí. ¿Y tenía el teatro en esa época una rama comercial también? Porque en los 40 había pequeñas compañías que hacían giras por el país. Es que no tanto comercial, porque en este momento la cultura estaba metida en las universidades.
entonces había mucha cultura, había un departamento de cultura en las dos universidades. Entonces se preocupaban de que sobreviviera, que no tuviera problemas y que la gente pudiera hacer carrera. Y esta sana competencia fue ya conocida ya cuando llegó a obras preciosas de la Chile, como Noche de Reyes, por ejemplo, una maravilla. Y por otro lado, irrumpe con una patada La Pérgola de las Flores, que es la comedia musical más hermosa que se ha hecho. Y ahí estaba yo, pues. ¿Con esa compañía en el Teatro Cervantes? No, porque ya me salté, pues, me salté ya, porque eso es lo del Teatro Cervantes es el año 59. Ah, al principio ya. Primero, y después, y después yo ya me había salido de los Mimos, ahí quedamos. Sí. Entonces los Mimos terminó, y después ya se enojó conmigo y me imaginé de los... Pero alcancé a hacer cosas preciosas como mimo. ¿Y usted cree que hoy día se podrían hacer obras de mimos de nuevo, no? Todo se podría decir. ¿La sociedad actual gustará algo así? Oye, Rodolfo, pero es que una cosa que yo digo, todo se puede hacer, pero tú tienes que enamorarte de lo que haces. Si no estás enamorado, todo se va, se pierde. Por supuesto. Ahora se podría hacer, porque después yo he hecho muchas cosas como crear un taller. ¿Y por qué resultó que el taller y con compañía de Carlos hicimos una cosa y con otras personas? Porque a través de mi vida y conociendo, todo se va desarrollando y siempre... ¿Y cuál es lo que se va repitiendo y repitiendo que me motivó con un título que al editor le gustó mucho? El teatro, pasión constante, porque lo que siempre se repitió es eso. Conmigo, con teatro, Así que, te puedo contar, o sea, podríamos estar a, no sé. Y cuando se lanzó la idea de La Pérgola de las Flores, ¿fue una idea bien recibida de un principio o había cierto recelo respecto al éxito? ¿Cómo fue recibida la idea? Cuando empezaron a llamar actores, cuando empezaron a hablar de vestuario, cuando ahora empezó a despegar, ¿cómo lo veía el entorno? No, bueno, porque tú mismo lo has dicho, una sana, y yo te agregué brillante competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba muy bien, había dado Noche de Reyes, por ejemplo, en el municipal, después se había dado, ponte tú, Fuente Ovejuna. Eso sí. Te hablo del experimental, que es una obra preciosa. Sí. Y la Católica mete Martín Rivas, que fue un impacto de la Católica. Entonces, presentaba una cosa linda entonces iba la competencia sana y brillante. ¿Ya? Entonces, Eugenio Dilbon, que era el jefe de la Católica, y Agustín Ciré, que era de la Chile, empezaron a hacer que había que destacar cosas chilenas. Entonces, ya, ¿qué hacemos? Ubiquemos a personas que puedan tener este asunto, conocer este asunto, saber de teatro. Entonces, ya, en ese momento la escritora más que pegaba más era la Isidora Aguirre. La Isidora Aguirre, que empezó como comunista, pero después ya se desprendió eso, pero estaba muy importante lo que ella hacía, porque escribía cuentos muy bonitos. Y entonces pensaban que ella podía hacer, pero ella dijo: yo nunca he hecho comedia musical. Pero la vio trabajar en otra cosa que había hecho ella y se colocó con Francisco Flores del Campo, y quien era un hombre maravilloso, generoso, brillante,
que había sido un hombre que estudió ópera, pero después, pero gran músico. Entonces, ¿qué fue lo lindo? Tratar que esos dos personajes se juntaran, pensaran, discutieran, pelearan. Porque, o sea, y en junio del año 60 sale la pérgola de las flores. Eso era el año 60. Y el año 59, muchas personas que trabajaban en la obra las llamaron a trabajar o a hacer extra en la pérgola. Me llamaron a mí, pero yo no pude porque estaba estudiando de nuevo leyes. Había tenido problemas con mi papá, ya no quería, entonces no pude, dije yo, no puedo. Ya. Entonces empezaron los ensayos de la pérgola. ¿En qué parte se hacían esos ensayos? Los teatros de la pérgola se hacían en Las Tarrias 92. ¿Ves tú? Me empiezo a acordar de todo. Para mí, yo estoy disfrutando, no te imaginas lo que estoy, te agradezco. ¿Eso es como un castillo que hay a la izquierda, entrando por Las Tarrias? Sí, pero ya está todo demolido eso. ¿No? Sí, No. Si tú entras por ahí está lleno de... No. ¿Y qué había ahí? ¿Era de alguna universidad ese terreno? No, era parte de la universidad, ahí tenía clases en el teatro de ensayo. Estaba, claro, estaba Eugenio Dilborn, estaba Miller, estaba Teodoro Lowey. Ya. Estaba, Pero espérese, ya lo llamaron a los ensayos. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a asistir? ¿23? No, me llamaron, pero yo no pude aceptar. ¿Y después pudo o no? Después me estaba estudiando leyes, entonces me llamaron y me dijeron, oye, necesitamos hacer un reemplazo. Te hablo yo de fines del 60. Ya. Un reemplazo que hay que hacer porque tuvo una sanción disciplinaria uno de los actores y tienes que hacer el paltero. Ya. Ya. Entonces, ya, pero era entrar al teatro de ensayo. Y era por un mes. Y yo estaba empezando a dar exámenes. Ya había dado 2 exámenes en la carrera. ¿Verdad? Y di, bueno, estaba bien, pero no pude dejar de aceptar. Sí. O sea, la gente que supo me dijeron que estaba loco. Porque iba a tener de nuevo problemas con todo el mundo. Ya, pero era tan seductor, tenía que hacerlo. Entonces, ya, era reemplazar ya. Y el papel era, caminaba y decía yo, la raya, las palcas ricas, está blandita las paltas, que eso nomás. Ya, iba a ofrecer las paltas y no me las compraban y me iba. Eso era todo. Ya. Yo entendí que decía las paltas, pero muy fome, entonces yo en la última, las paltas, pasaba como en el árbol, me asomaba al público y le ofrecía a ellos. Entonces, y eso lo pilló Eugenio y lo dejó porque dijo, haber sido inteligente y hiciste crecer el papel. Bueno, bueno. Después me pasaron cosas divertidas, pero fui agarrando cosas. Entonces después dicen, oye, tenemos que hacer una gira a Punta Arenas. Yo tenía un examen y ahí no me importó el examen, y me fui, porque ya estaba comprometido con un contrato y me fui a Punta Arenas. Diciembre del 60. Yeah. Entonces ahí en La Pérgola tuvimos una gira maravillosa. Y en el avión, Anita Kleski y Bernardo Trumpen, que era una pareja, ellos me dicen, oye, te queremos dar una noticia estupenda. Dije yo, ¿qué será? Eugenio Dilborn dice que tú tienes justo el físico para uno de los papeles principales para la obra que va a París.
Imagínate lo que era eso. Entonces dije, claro que te van a aprobar, o sea, el Sí. cuento era que me iban a aprobar. Bueno. Y empezó a aprobarme, pues, ¿no? ¿Y qué obra era? Ah, Versos de ciego, Ya. de Heinemann. Y era una obra que la habían escrito Eugenio, es decir, se la corregía y la escribía de París Luis Alberto Heinemann. Y entonces ya había un personaje que era Perico Burro. Perico Burro, un pequeño de 12 años, ¿m? que trabajaba con su nieta, con su abuelita, era Elena Moreno. Bueno, entonces empezamos a enseñar y empecé a llorar y como estaba enamorado de lo que estaba haciendo, quedó encantado Eugenio de cómo lo estaba haciendo. Entonces ahí tuvo una presencia increíble en lo que pasó Ana González. Ana González, gran actriz que la había contratado al Teatro de Ensayo y que en la pérgola hacía un papel maravilloso, y le dice, él le pregunta, oye, ¿qué te parece el Chico del Valle? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces la Ana le dice, mira, el chico se nota que tiene inexperiencia, pero el ángel que tiene no lo tiene nadie. ¿No? Así que, y nadie lo va a hacer como él. No elige, no escoja a nadie más. Déjalo él. Bueno, y lo que me llama la atención y que yo lo destaco en las memorias, que la Ana González ni siquiera era tan amiga mía, o sea, porque ella era la estrella y yo era un pobre pajaroncito que estaba metiendo como una cueva, pero ella increíble. Entonces, por supuesto que empezaron las envidias a todos, porque de repente me vi yo como titular con la obra que iba a París. No, porque la gente, no a Madrid. Entonces empezó, y a todo esto la pérgola dándose, volvemos a Santiago, dándose con un éxito loco. Entonces empezaron a ensayar para el año 61, ya que estaba con tanto éxito, también llevar la pérgola. Las dos. Y la pérgola fue a Madrid. Y además estaba la obra que se había dado, Deja que los perros ladren. Entonces esas tres obras es un grupo que para ir a Madrid. Pero la única que iba, que eso la gente nunca, la única que iba a París, en la cual yo tenía un papel protagónico. Entonces, de repente, como te digo, fue unos momentos maravillosos que me vi que ya estaba con esta responsabilidad y que mucha gente pensaba que yo iba a Madrid. También la dimos en Madrid, verso de ciego, pero era importante, ponte tú, ir porque era una competencia, Le Vie Colombier, en la competencia que participaban, me parece que 10 u 11 países. Y que era una competencia donde había un ganador de grupo y un ganador de protagonista. Y eso se produce también el año 61. ¿Y cuál fue la recepción en España? Glorioso. Así es. O sea, es una exageración, pero fue una cuestión, tú sabes, que los taxis no nos cobraban porque nos ubicaban. Y España del año 61 no era la España de ahora, que está toda pituca y sofisticada, no, allá estaba recién saliendo de una guerra, estaban todos como pueblerinos, cariñosos, era un pueblo amoroso, y te digo, no nos cobraban. Entonces fue un éxito loco, incluso allá prácticamente la exigieron y se quedó la Silvia Piñeiro un tiempo. La cosa es que después, ponte tú,
en julio viene el debut en París, que es la obra en la cual yo iba de protagonista. El papel que causó tantas envidias. Bueno, no importa, pero fue a París y me fue bien. ¿Ah? Y después, ponte tú, termina la obra y la Ana Gonzalo me dice, ¿no ves, huevón, que te fue bien? Tenía razón. Claro, y después nos hicimos amigos, que ella sentí tanto, porque después hicimos hasta teleseries, bueno, después hizo teleseries con mi hijo. La cosa es que mi vida ha sido... ¿Y conoció a Jaime Mansayá personalmente en París? Pero por supuesto, éramos grandes amigos, murió tan joven, murió de 36 años. Sí, pero ¿y a qué atribuye la complejidad de sus obras? A esa subjetividad, a ese entrar tan doloroso de los personajes. Eugenio, Él era una persona triste. Era un hombre muy sensible, Sí. era un hombre muy religioso, era un hombre que me parece que en algún momento él quiso ser sacerdote. Y era un gran actor porque a él yo lo había visto hacía unos años atrás cuando había hecho, alternándose con Lautaro Murúa, el Martín Rivas, el año 54 en el Teatro Municipal. Entonces, y yo eran todos, o sea, sí, fue un amigo maravilloso de vida tan corta. ¿Pero era alegre también o era tristón? ¿Melancólico? No, era ¿Fiestero? ¿Cómo era? no, era muy tranquilo, llegaba una fiesta y ya cuando ya se hacía, empezaban todos a bailar y ella cuando se iba, no le gustaba. Era un hombre muy tranquilo y siempre estaba pensando en la próxima obra. O juntaba, por ejemplo, Verso de Ciego, era Siga la estrella y no sé qué, la juntó así para hacer una obra. Era un hombre muy espiritual. Y cultivado también, yo creo. No, claro. ¿Y sí. de dónde obtuvo eso? ¿Cómo llegó a ser tan tener narraciones tan completas, tan refinadas y tan abstractas también? Tan metafísicas, llamémosle. Bueno, porque son dotes y dones que nos dé a Dios. Y que tú dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué? Porque las cosas son así. Yo mismo me pregunto humildemente, ¿por qué me han pasado? No sé, porque te estoy contando, estoy disfrutando y yo veo que tú estás entretenido porque ya no sabes con qué voy a salir. Y de repente, no las confundo, sino que me arrebato porque una cosa está entrelazada por otra. Sí. Y trae un recuerdo de una cosa que yo vi antes, o sea que yo siempre, todo lo que miraba yo en mi vida lo hacía con atención, porque siempre sacaba algo en limpio y siempre me servía. Oiga, y en estos ensayos y viajes a París y a Madrid, ¿surgían romances entre medio? ¿Era algo notorio o se manejaba discretamente? Los romances, las parejas temporales. Discretamente porque Eugenio Dirbo era muy estricto. Ya. Además la sociedad tenía ciertos como controles, digamos. ¿No era bien visto esto? Mira, la gente no se metía, y además, ponte tú, a mí esa parte no me gusta. Esa parte no me gusta porque yo encuentro que siempre uno sin querer se va acercando a la morbosidad y eso no. Yo cuando la cosa se pone en que la cual la gente quiere investigar cosas más entretenidas. ¿Qué es lo que es entretenido? Saber de los orgasmos de los otros, no, eso no. ¿O será que en esa época había una mayor separación entre el mundo privado y el mundo público? Un poco de eso sí. Ahora, lo que pasa es que ahora está tan diferente que todo lo que te contando te parece especial, pero es absolutamente diferente, son otras situaciones. Y había un respeto por la cultura enorme, porque éramos nosotros el mejor teatro de América Latina
Y eso es verdad, no es un cupucheo. Y lo que yo te quiero llegar a eso, que resulta que tengo yo los recortes. El teatro de ensayo ganó el primer lugar en grupo, en teatro, en el viejo. El primer lugar, Chile lo ganó. Y individualmente lo ganó Vittorio Gassman, individualmente. A ese ritmo, ese ritmo. Y en ese grupo que ganó, estaba un servidor. Que le dijo, que me trató de huevón, pero me dijo, no es que tenía razón. Entonces dime tú, ¿por qué son las cosas? Por supuesto que es lindo contarlo, pero hay mucha gente que a lo mejor cuando lean no lo van a entender porque habría que haber vivido, tal vez la gente que ha tenido tantos años como yo, empieza a tener. Yo ya voy a cumplir luego 87 años, pero a Dios gracias, mi cabeza impecable. ¿Y ustedes en esa época se sentían pioneros, sentían que estaban comenzando? ¿Había como una conciencia de que esto era los inicios de la tradición teatral chilena? No era el comienzo, era continuar, porque eso había empezado mucho antes. Ya, o sea, ustedes traían una herencia, reconocían que había antes un grupo importante. El chileno, porque te digo yo, no había nada, muy poco español. Por eso que les encantó en España. Fíjate que en el diario, el ABC dice, los hijos le están enseñando cómo se hace la comedia musical a la madre patria. Eso salió en el ABC. Mire. Entonces, yo te estoy demostrando con cosas, así que a estas alturas a mí no me cuentan cuentos. Y yo creo que, aparte de, o después de La Pérgola de las Flores, ¿puede ser Mama Rosa la otra obra que habla de la chilenidad? Es muy bonita, y ahí después trabajó mi hijo más tarde. No, es muy buena obra, pero eso es del teatro de la Chile. Ya, y es posterior. Claro, ese es otro de los éxitos, que hubo una versión estupenda con Bélgica Castro. Y después, 20 años más tarde, lo hizo la Nelly Meruane. Sí. Y ahí trabajó mi hijo como o sea, se hizo antes de la de Nelly Meruane. No, la Nelly Meruane después. Sí, primero y la anterior, Bélgica Castro. Ella era la Mama Rosa. La Mama Rosa. ¿Y quién era la patrona, la jefa de familia? Era la Carmen Bunster. ¿Y esa obra se montó con frecuencia? ¿Cuánto tiempo? ¿O fue no, se dio como meses. Yo no sabía eso. Pregúnteme si y yo me acuerdo. Y estoy entusiasmado con tu entrevista, cabrón. Oye, con la Nelly Meruane, ¿quién era su hijo? ¿Qué papel hacía? Hacía Dubochel, pero salía muy adulto ya. Salió mejor cuando hizo la Nelly Meruane, sí. Lo hizo Enrique, mi hijo. Sí, pero ¿en qué papel era él? Mi hijo hacía el hijo. El niñito que muere. No me diga. ¿Y usted sabe quién es? ¿Usted sabe que recuérdame el nombre, Jaime, el nombre del autor? De Besa. Fernando de Besa. De Besa, le preguntaron si alguno de los personajes de la obra era él. Y él dijo que era el personaje que hizo su hijo. Claro, Javierito. Que entra, así se llama, Javierito. Que entra a un convento. Sí. Ya, pues más copucheo, ¿qué más quiere? No, pero es que eso es estupendo. ¿Y su hijo cómo se llama? ¿Ah? Mi hijo se llama igual que yo, Enrique del Valle. Él vive en Estados Unidos y vino a la fiesta del y también entrevistó porque hizo... Sí. ¿Y cuando Mi hijo ya tiene 60 años ya, pues. Ah, mire. Calcularás la edad que tengo yo, pues. Sí. Ahí actúa Pancho González también. Pancho González actúa ahí, que uno de los amigos del hijo también. Hay varios conocidos que actuaron en esa versión con Nelly Meruane. Pero ¿hay alguna relación en cuanto a lo que es mostrar la chilenidad entre La Pérgola de las Flores y Mama Rosa? Pero es otra cosa. La Pérgola
es canto, es música, es cosa de pueblo. Y lo otro, La Dama Rosa, es una historia de una familia salonera, una familia pituca. Acomodada, claro. Es otra cosa. Entonces, pero se conoce, es Chile también, pues si Chile es todo, pueblo, clase media y clase alta, eso siempre ha sido. Bueno, ahora está medio revuelto la cosa, pero... Sí. Mire. ¿Y usted cree que el español se presta para la comedia musical? Sí. Porque nosotros conocemos la comedia musical norteamericana, que es muy famosa, y algunos dicen que el idioma es determinante para eso. Mira, yo soy un enamorado del castellano, pero hago la diferencia entre español y castellano. ¿Por qué? Porque en España hay varios idiomas y varias naciones grandes y naciones chicas. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el castellano? Los que hablan castellano, que son los de Castilla. Pero tenemos gallego, tenemos valenciano, tenemos vasco, entonces otras cosas. En cambio, lo que yo amo es el castellano. Por lo menos yo hago esa diferencia. Ahora, si vamos a decir, por supuesto que todos los pueblos, como te digo, pueden hacer cosas. En el caso de España está el flamenco, que es propio de ellos, que tienen cosas árabes y todo, pero es propio. No, eso no sería nuestro. Sí, ¿eh? Pero como no sería propio de ellos la cueca, ¿entiendes tú? Son características de cada país en cuanto a su ballet, en cuanto a su cultura, en cuanto a su música. Entonces, en cuanto a la manera de mostrarse al resto del mundo. Y la comedia musical se puede hacer en español bien. Hay un lenguaje musical el ejemplo apropiado. es la película que es lo mejor y está reconocida por el mundo entero. Porque está perfectamente hecha. Bueno, ahí está las condiciones de perfección que tenían los autores. ¿Perfección en qué sentido? ¿Eh? ¿Perfección en qué? En los diálogos. Todo, en el tiempo, en el diálogo, en mostrar cómo es el pueblo chileno, cómo era ese grupo de vendedoras de flores, que representa, es una cosa muy linda. Y además siempre se formaban peloteras así que los focos de pelotera con los estudiantes ya había en el tiempo de la película, el año 1929. Sí. Así que no me cuentan cuentos, si está todo dicho. ¿Cuánta gente trabajaba en la Pérgola de las Flores? 40. Sobre el escenario. Sí. ¿Y abajo había apoyo? ¿Había más gente que trabajaba también? Maquilladores, me imagino, vestuario. Por supuesto. ¿Y quién pagaba eso? ¿Les pagaban bien? Sí. Nos pagaba la universidad, porque éramos... Pero además, las ganancias. O sea, el éxito fue tan brutal en todas partes. Porque yo tengo fotos, se las he mostrado aquí, donde se veían filas de gente esperando poder entrar al teatro de Madrid. Así que no es una cosa así tierna de Chile, no, eso pasó en Madrid. Y eso lo digo yo y tengo fotos. Entonces, fue un acontecimiento mundial, eso está en los anales de todo lo que... Somos capaces de todo, lo que pasa es que nosotros nos creemos y ahora bueno, no voy a meterme, pero hay una confusión. Porque yo... O sea, por lo que me cuentas, sería una de las obras más importantes que ha tenido Chile. Bueno, en sentido de comedia musical. Sí. Porque Noche de Reyes es otra cosa. Y también hicieron muchas cosas como de chilenidad que tú me has preguntado bastante. Martín Rivas. ¿Ah? Sí. Es una obra de Blaise Gana. Sí. Que es una obra costumbrista que trata de clase media y alta.
Pero en literatura el costumbrismo está mirado un poquito en menos hoy día, aparentemente fue superado, ¿ya? Y a La Torre ya no le tienen tanto cariño. ¿En el teatro pasará lo mismo? ¿Es valorado hoy día, cree usted, el costumbrismo? Si se hicieran montajes de Martín Rivas y de otras obras que muestran la chilenidad, ¿usted cree que el público se interesaría? Considerando cómo está la sociedad hoy día. Yo no sé, estamos viviendo un momento revuelto, pero hay una cosa que se tiene que dar. Ante lo bueno, ante lo bien hecho, la gente se rinde. ¿Y qué significa bien pero hecho? ahora están muy brutos, entonces les cuesta que se rindan. ¿Y qué significa bien hecho? Porque eso es sumamente importante. Yo he escuchado a profesores que han dicho que todo depende de los maestros, no de los alumnos. Y si la obra no sale bien es porque los maestros son malos. Y el buen maestro es el que hace las cosas bien hechas. Entonces, para usted, ¿qué es bien hecho? ¿De qué depende? Que encuentre un buen texto. Que lo dirige bien. ¿Qué significa que lo dirija bien? Que haga vivir cada escena de acuerdo a los sentimientos del ser humano, él con el que está dirigiendo. ¿Y qué significa? Que cada persona que lee un texto y dice, por Dios que hace frío, la persona tiene que sentir frío, y que tú de la platea te des frío igual que muestres verdad en lo que dice. Eso es bueno. Los demás son puros huevones, ¿no? Con todo respeto de los huevones. Sí, sí. ¿Y en tu época había asomado la nariz la política? No, eso en todos los tiempos, pues, desde Adán y Eva. Pues. Ya. No había conflictos en el teatro, no había grupos de... Porque mire, en la música pasa que fuera del escenario son rivales políticos, pero subiéndose al escenario la política se abandona y trabajan todos en pos de una obra común. ¿En el teatro pasa algo así? ¿O siguen las rivalidades políticas? ¿O no le tocó? Porque a lo mejor en esa época no le tocó... No, te voy a decir una cosa, porque que por lo menos felizmente en el tiempo que yo viví, primaba el amor a la cultura. Sí. Entonces podía trabajar un comunista férreo, pero que respetaba que un momio hiciera un papel bueno. Sí. Y al revés, una persona, ponte tú, momia, podía encontrar que un comunista lo hace regio, como Roberto Parada. ¿Entiendes tú? Eso lamentablemente ahora se ha perdido un poco porque hay una confusión. Espero que se desconfunda. ¿Y como actor, qué textos lo conmovieron? Fíjate que a mí me tocó, porque me tocó así, casi todos los textos que yo hice en Teleset fueron de comedia. Y además utilizaban la facilidad que tenía yo para improvisar y porque tenía un ángel especial. Entonces, el ángel es algo innato que tú gustas o no gustas al público. Hay gente que no tiene ángel, pero después son capaces de crear un personaje que es con ángel y es capaz de... Pero son cuestiones que uno no se da cuenta. Que le sale... Y a pesar de tener uno ese ángel, en el teatro hay que estudiar. Sí, más que nunca, para no dejarse llevar por eso. Porque eso es lo fácil. No, pero es fundamental, sobre todo en las teleseries que yo las veo y me da horror. Porque es fundamental que se dé un guión, la lógica del texto, que la gente viva lo que está escrito. Si no lo vive, nunca va a salir bien y la gente ya esta cuestión no les cree. Entonces cuando de repente sale una persona que lo hace bien o un director que hace unos guiones correctos, al tiro llama la atención. Lo que está pasando en este caso con Los hijos del desierto. ¿Ah?
Por ejemplo, lo que está pasando con una obra que empezó, a mí no me gustó mucho, pero después, a fuerza de buenos guiones y de excelente actuación, La Ley de Baltasar. Y se convirtió en un hit. Porque el director o la directora mejoraron, entendieron y coincidieron con la gente que estaban dirigiendo. Es fundamental el director. Pero a todo esto yo te digo, te vuelvo a repetir, para que todo salga bien, es una cuestión que no puedes. Tú tienes que enamorarte de lo que estás haciendo, porque si estás enamorado, tú lo haces mejor, tú lo quieres, tú te gusta, lo cuidas, le buscas lo mejor. Entonces, enamórate y todo te va a salir mejor. El problema de ahora es que la gente está confusa. Pero, como todas las cosas, hay cosas que se repiten. Por ejemplo, en la época de la pérgola, había revueltas estudiantiles también. Pero el problema es la violencia que hay ahora. Eso no puede ser. Sí. Y en cuanto al trabajo actoral, ¿cuáles son las exigencias físicas, aparte de la voz, me imagino, físicamente que está en buen estado físico? ¿Cuáles son las exigencias físicas para ser un buen actor? Que logre que el espectador o el que te escucha te crea lo que dices. ¿Pero eso no forma parte del ángel? ¿Ah? Eso forma parte del ángel, ¿no? El ángel es la simpatía innata que tú despiertas. Porque le gustó tu nariz, tus ojos, tu sonrisa. Es una cuestión que te ayuda. Pero a lo mejor te quedáis con él, si no estudias, te quedas con el ángel y no te conoces. No, es simpatiquítico, pero no sabe actuar. O sea, la credibilidad se estudia. Eso es clave, Rodolfo. Y eso implica ir Para al que gimnasio. resulte esta, yo tengo que creer en lo que dices tú. O si no, esto no saldría. Ya esto está saliendo bien porque tú y yo creemos lo que estamos haciendo. ¿Y eso significa hacer ejercicio en el gimnasio, por ejemplo, para mantenerse en forma? No. ¿Cuidar la voz? No. Bueno, crear la voz, claro. No ponerse a fumar. No. Tienes tú que leer el texto y ponerte en el lugar y tratar de entender mentalmente qué es lo que está diciendo el autor del guión o el autor del texto o el autor de la canción, por último. En la canción se nota tanto. ¿Ah? Las canciones las que más entran son las que te dicen algo. Imagínate María Cala. María Cala no tenía la voz de Renata Tebaldi, que era perfecta, pero nadie cantó mejor que María Cala porque lo sintió, porque lo dijo, porque creía y transmitió la creencia. Y esa pasión por el teatro que se vivió en esa época se puede dar de nuevo, pensando en que quizás la generación entre los 50 y los 60 fueron un poco privilegiados, porque se juntaron muchos buenos. Y el requisito era que le gustara. No había un anzuelo del dinero, por ejemplo. ¿No será que en esas 2 décadas se juntó lo mejor de lo mejor? Sí, eso tienes razón tú. Esta razón tú que se dio, es que ahí influyó mucho Pedro Aguirre Cerda, porque le dio importancia a la educación. Y le dio importancia dentro de la educación lo que es la cultura, porque la cultura es fundamental. Así que eso es lo importante en que tú creas. Ahora, es difícil que se dé porque los tiempos van cambiando, pero tendría un poco, en todo caso es un proceso largo,
pero a lo mejor en un trabajo hecho en unos 5 o 10 años podríamos volver a tener una cosa parecida. Sobre todo el respeto por los valores, el respeto por la cultura, porque es fundamental. La cultura es lo que hace cada país en relación a lo que hace. Y mientras más puro, más lindo, más pro de los mismos habitantes, va a estar mejor. Pero al haber... Bueno, todo esto es pensamiento mío, porque tú me estás preguntándome, pero a lo mejor yo te estoy diciendo cosas que nada que ver con otras cosas que has escuchado tú. Siempre hay opiniones de todo tipo, pero me interesan las suyas porque es cierto, el espíritu, la forma de vida nacional se expresa en una obra y conviene reforzarla. Pero ¿cree usted que con estas comunicaciones tan abiertas, con la internet, con los viajes más fáciles, se hace más difícil delimitar cuál es la nación? El momento es difícil y todos los adelantos que hay dificultan un poco como la verdad o la sencillez de cómo que tiene que ser la cosa. La diluyen mucho. Entonces, por eso que te digo, esto no puede cambiar de un día para otro. Entonces, me resultará, tiene que ser lento, porque también el proceso... Y las cosas nunca terminan absolutamente, siempre hay muestras. Yo te estoy diciendo que había también se vivían cosas, pero lo que es novedoso y es terrible y espantoso es la violencia, que destruye todo. Sí. Y le tocó la época, estando en el teatro ya, le tocó la época de los happenings, de estas puestas en escena escandalosas que duraban muy poco tiempo, pero eran un escándalo, o estaba un poco al margen de eso. No, después fíjate, yo ya me casé y cumplí lo mejor posible como padre y como niño, los niños. Entonces estaba en otra y tenía que eso también hacerlo bien. ¿Y su esposa entendía el teatro? Sí, y trabajó conmigo muchas veces, pero no con la intensidad. Ahora estamos separados, pero en buenas relaciones. Sí, porque si ella no hubiera entendido el sentido del teatro, podría haber sido más difícil, ¿no? Además, me fue tan bien que era teatro significado de éxito, porque fue el caso mío. Por ejemplo, mucha gente no sabe que ganamos, el Teatro Ensayo ganó el premio. La gente no... ¿Y sabes por qué? Por una cosa muy chilena. Fue el Mundial de Fútbol. Entonces todo el mundo estaba preocupado de la pelota. Y no les importó, o no les interesó, o no se dio cuenta. Tenemos nosotros recortes. Chile ganó el primer lugar. Y él, de solista, lo ganó un excelente actor, ya brillante, que hizo 6 escenas de obra de Shakespeare. Me refiero a Vittorio Gassman, que era un hombre altísimo, muy cordial, que cuando habló conmigo me hablaba por caballero, me habló en castellano. Y de repente empezó a hablar en inglés, no porque le dije yo, tú estás hablando en castellano. Así que son experiencias mías, pero te quiero decir que eso es. Y todo eso, todos son procesos largos. Y la gente olvida y la gente se... Entonces de repente la vida de los actores, ya sea de teatro, de cine, es muy corta. Entonces por eso la gente se desespera y trata de prolongar. Pero hay que acomodarse. Entonces de repente vemos una gente vieja, pero que se acomoda a su vejez y sigue desarrollando. En cambio otros que se asustan y al final se mueren, de pura angustia se mueren. ¿Y por qué se retira uno del teatro? ¿Por qué un actor se retira? ¿Cuándo se retira del teatro?
cuando sienta que no puede seguir por físico, porque le viene Alzheimer, porque se le olvidan los textos. La Ara González, maravillosa, de repente empezó, no pudo grabar más teleseries porque se le olvidaban los textos. Yo alcancé a hacer una teleserie nomás, que lo hice con mi hijo, así que no tuve ese problema. Y yo ahora estoy con Carlos grabando un disco. Así que a los 80 y tantos años yo estoy grabando discos. Pero el otro día me di la satisfacción de darme cuenta que no había desafinado. Pero esta vez cantando. ¿Ah? ¿Cantando? Sí, pues. ¿Y la capacidad para memorizar un texto se entrena también? ¿O es como una Depende, ponte tú. Hay canciones, ponte tú, en inglés, que las recuerdo todo. Pero hay otras que no me interesan, que no las recuerdo porque nunca me llamaron la atención. Pero uno es capaz de aprenderse toda una obra de teatro de memoria. Oye, es que depende todos son casos individuales. Puede que exista una persona que sea capaz de hacerlo, pero hace eso y nada más, porque es una competencia de retención. Pero en la vida tiene que ser todo lo que tú hagas tiene que ser con motivo de qué o para qué. Sí, porque si la memoria es como un estanque que se va vaciando, llega un momento que ya no hay mucho que hacer, se vació nomás. Claro, si ya viene Alzheimer ya terminó la historia, y ahí terminó mal porque simplemente ya te olvidó. Y hay un periodo en que se empieza a angustiar terrible porque ya se le olvidó todo. Y hay gente, ponte tú, que le empieza la cosa a los 50 años. Y pensando en actores de cine, ¿cuáles son los actores de cine que le hayan llamado la atención? Para mí, Vivian Leigh, que tuve la suerte de conocerla, de una belleza ya impresionante. Me gustó porque era de mi porte, entonces era como chiquitita. Porque encuentro que lo que el viento se llevó es la película más hermosa que se ha hecho, más completa, porque tiene de todo y con una actuación de todo el mundo brillante. ¿Y la belleza impacta mucho, cree usted? La belleza de Vivian Leigh. ¿Se ha encontrado con mujeres bonitas? La Elizabeth Taylor, por ejemplo. ¿Y usted cree que la belleza afecta? Depende, porque por ejemplo hay personajes que tienen que ser de una mujer fea, y puede ganar un Oscar siendo fea porque hizo bien el papel de fea. No, pero usted como persona, digamos. Como... Bueno, porque el ser humano, por instinto, siempre va a armar, por lo menos lo siento así, la belleza. Si se da la belleza en un rostro, ya. Si se da la belleza en un gato, si se da la belleza en un paisaje, eso es un don que yo creo que te dio porque tienes un alma, que uno tiende a conocer las cosas bellas y disfrutarlas. ¿Ya? Y si ese es un rostro, mejor. No diferencia entre humano y no humano, digamos, es como belleza en general. Belleza en general. Por eso que te nombré surtido, pues. Para darte una generalidad. Es que alguien me dijo que una de las conmociones grandes ante la belleza fue haber conocido a Alain Delon, que me decía un hombre de una belleza tremenda. Entonces, y después a otra francesa que no recuerdo ahora el nombre. Bueno, seguramente lo dijo Robert Schneider, que lo amó mucho ella. Entonces, por eso preguntaba, ¿el hombre, la belleza del hombre o de la mujer impacta más que un paisaje, que un gato? Depende del momento y depende en qué estés, pues, cabrón. Ya. Hay hombres bellísimos y hay mujeres bellísimas. Yo te he nombrado eso, pero también Alain Delon, está Robert Taylor, está Tyrone Power.
Y algunos que son buenos actores, yo soy como el forro, po. ¿Y Marlon Brando qué le parece? Muy buen actor. ¿Y qué le parece El último tango en París? ¿Es una película de sexo? ¿Es un drama? ¿Qué es? Es película de sexo, pero es tan buen actor él que lo convierte en una obra interesante. A mí me gustó. ¿Pero es un drama? En el fondo es un drama porque es una situación bien especial que sucede en París. Una obra un poco triste, Mira, un poco amarga. siempre en la vida, cuando digo de algo triste, porque siempre en la vida, hasta cuando uno llora porque se pegó en un dedo y le duele el dedo ya. Siempre hay momentos, entonces, algo triste significa que no está conforme de que no te duela nada. No te tiene que doler nada, tiene que estar todo marchando bien, todos te tienen que querer, tienes que haber comido recién y todo perfecto. Entonces, eres un hombre feliz. Pero ponte tú, te hizo mala comida y te dieron ganas de vomitar. Y te desagrada, entonces ya te convierte en un desastre y lo que comiste, y después tomaste un remedio, te equivocaste y te dio colitis. ¿Y qué significa? Ya tú no eres feliz, po. Entonces faltan con las películas. Ahí me gustó lo que pasó, que era tan buen actor Marlon Brando que la convirtió, por su talento, en una película buena. En mi opinión, con todo el porque no sé. Te estoy diciendo de repente locura yo, pero son lo que yo pienso. Y si he vivido tantos años, es que me he cuidado y lo he hecho bien todavía. Sí. Y si Dios me da vida, voy a seguir cascando, porque me doy cuenta de que mis memorias no han terminado todavía. Pero esas memorias tienen que hacer un balance. ¿La vida es más feliz o es más triste? ¿Es más dulce o es más amarga? Es más verdad. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque la verdad significa que es amar lo que tiene que amarse, la verdad es vivir conforme, o sea, esperando tranquilo el momento que te vas a morir. ¿Y qué hay después de la muerte? Ah, yo pensé en al cielo. No, al purgatorio. Porque yo soy un hombre religioso. Entonces, está marcado por eso también, porque yo soy un hombre religioso y he podido hacer todo y eso es mío y yo creo en eso y soy feliz. Porque pienso que algo, o por último, ya, puede pasar sí o no, pero cuando la gente dice, yo no creo en Dios, no existe, entonces digo yo, es como que se despoja de una cosa donde uno se había pescado, se había afirmado. Todos tienen derecho a querernos, pero me da pena porque disminuyeron su soporte de continuar con la vida más tranquila, porque se perdió lo que más afirma, creer en algo. ¿Pero se puede vivir sin Dios? ¿Se puede? Por supuesto, porque se puede vivir sin Dios, pero que lo va a pasar con muchos problemas, claro. Por supuesto que se puede, porque tanto, imagínate todo el tiempo que ha pasado, desde que empezó la creación. Ya, por lo menos hay esperanza de que hay algo después de la muerte. Yo lo creo. Y algo bueno. Porque también va a llegar un momento tan bonito en que no va a haber animales caníbales que se alimenten entre ellos. Simplemente todos se van a alimentar de pasto. Y entonces todos van a ser felices, pero eso ya viene después en la segunda venida. Es que también leo la Biblia, yo por eso que... Ya. Oiga, ¿y su papá alcanzó a conocer su éxito teatral? Sí,
después era un hincha total. Po. Y sabes tú que volví a mi papá, porque mi papá, te conté yo que vivió un momento muy triste. Bueno, pero después, con esta historia, que yo partí a Europa, qué sé yo, ya, entonces empecé a tener éxitos, montones, pero tenía un pero, que él decía, hijo mío, nunca dejes nada incompleto. Y yo tenía una carrera de leyes, una carrera de contabilidad, una carrera de abogado, entonces, pero me vio recibido de todo, entonces murió feliz conmigo viviendo, llorando de felicidad, gracias hijo mío. Entonces me reconcilié con él porque había tenido un momento malo, en el cual él tenía la razón, no yo. No quedaron deudas pendientes. No quedaron deudas pendientes. Y mi papá, que era un momento nervioso, terrible, cuando vi su cadáver, tenía una cara dulce, tranquila, como nunca se lo había visto en mi vida. Entonces dije yo, es porque la muerte es dulce también. Pero estamos pasando a cosas que yo te podría dar todas. Son importantes, pero no me ha hablado de su mamá, por ejemplo. Ah, mi mamá es una mujer maravillosa. Maravillosa que no era muy maravilla porque siempre faltaba, pero era la mujer que daba amor, amor, amor. Entonces ella era la mujer refugio, la mujer maravillosa. Y la perdió en un accidente, así que a mí me da mucha pena hablar de ella. Pero es una mujer maravillosa. Tuve unos padres maravillosos. Entonces tengo que dar gracias todo lo que he recibido. Y además, una cosa que yo siempre lo repito, aunque suena lo más lindo que me ha pasado, además de la amistad, es los hijos que tuve, los 3 hijos. Porque es lo más completo de ver continuado y que después tienen mañas parecidas a mí y les gustan las comidas y se parecen, entonces, Oiga, ¿qué más felicidad? ¿Y un lugar, una tierra? Usted los primeros años los pasó en el norte. Sí, yo nací en Antofagasta. Pero ¿de qué ciudad se siente más habitante, digamos? ¿A qué tierra está más unido? Yo creo que Santiago. Santiago porque a pie recorrió la mayor parte, a pesar que yo he viajado mucho. He ido varias veces a Europa, a Estados Unidos, he recorrido, me conozco toda América, pero Santiago de Chile es lo que más me... O sea que todo esto que te he contado ha transcurrido generalmente aquí. Lo demás ha sido premios, ir para allá, para acá. Y yo además tuve la suerte de poder viajar. Todo se ha dado. ¿Tuvo amigos en toda su carrera de actor? ¿Qué lugar ocupaba la amistad? La amistad de Carlos, mi gran amigo. Este muchacho, gran amigo. Y este muchacho yo quiero destacarlo porque tú sabes que yo no quería hacer la memoria. Porque yo honestamente pensaba que era una memoria para escribir de uno mismo, pero que lata, me da vergüenza. Pero un día, seriamente, mirándome directamente a los ojos, un poco me dijo, don Enrique, porque me dice don Enrique, usted tiene la obligación, subrayado, en contar lo que ha pasado en el periodo que le tocó vivir principalmente y que es necesario que conozcan su versión la gente que lea la memoria que usted escribe. Tuvimos un gobierno militar, tuvimos vuelta a la democracia, tuvimos todo un momento cultural en lo que yo te he contado. Entonces, eso cuéntelo. Eso es un poco lo que te he contado ya. Eso es gracias al muchacho. ¿Y cómo abordó las memorias? Porque un autor dice,
que cuando debió ponerle el título a su libro de memorias, dijo que lo primero que se le ocurrió era llamarlo una sarta de mentiras. ¿Ya? Porque dice uno que quiere ser feliz, reinventa lo que vivió, lo acomoda según... ¿Cómo fue esa experiencia de ponerse de frente nuevamente a algo que usted vivió, algún recuerdo? No, pero es que lo que me vino, y yo te lo dije, es el título de mi obra. ¿Qué fue lo que te hablé? Lo que me enseñaba mi abuelita a los 3 años. Dije, el escenario. 2 puntos, pasión constante. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que está relacionado con un escenario que es cualquier parte, en un viaje, en un auto, en una calle, mirando, todo lo que te sirva para vivir una experiencia y que quede incorporada. Si a alguien le sentó una sarta de mentiras, lo mío no es una sarta de mentiras, hay escenarios diferentes en que me hacen conocer diferentes cosas y que son de verdad. Fíjate que yo tengo escenarios nacionales e internacionales. Estuve en París, estuve en Madrid, estuve en México, he estado en Ecuador. Es que, ¿sabes lo que pienso? Imagina un niño o un joven que usted le dice, yo creo que una de las mejores frases que he escuchado en mucho tiempo, que el escenario no solamente está en un teatro, sino que el escenario está en todas partes. Exactamente. Yo creo que no he escuchado eso antes. Qué bueno entonces. Sí, Me vas a hacer famoso. Es que no, yo prefiero ser práctico. Imagínese a un niño a que usted le dice, tú aquí en tu casa, en el colegio, en el bus, en la cancha. Ese es tu escenario. Se le abre el mundo tremendamente. Yo creo ¿Qué que significa que tú, mira cómo con esta conversación, es que usted está teniendo una segunda obligación, que es escribir eso. Sí, todos me han hablado, por eso que te dije yo recién, esto continúa. Sí, pues. Y por eso, y eso también lo quiere Dios para mí. Por eso que me ha dado más vida. Y que funcione mi cerebro, porque todo para ahí. Porque tengo los achaques, que me duele esto, pero mi cabeza no. Porque es la que me permite. Y me he entretenido tanto, y he servido que gente, que estés entretenido tú, por ejemplo. Esto para mí es nuevo. Yo tuve una entrevista muy bonita, pero todavía no voy a... cuando me eligieron en el año 11, el mejor pensionado de Chile. ¿En qué términos? ¿Eh? Porque el que ganaba más dinero de pensión No, aquí. no. El que tenía más títulos, el que tenía... O sea, no sé si fue una sorpresa cuando me llamaron, casi le dije yo, ¿me están hueveando? Pero yo soy muy garabatero de repente. No, me dijo, usted se ha estudiado su caso, qué sé yo, y usted tiene varios títulos universitarios, ha sido jefe de servicio, yo he sido seremio en Punta Arenas. Entonces, en este momento no hay nadie más de vida completa. Claro. Entonces, por eso, y tengo un diploma bonito de esto. Así que es otra experiencia que también la cuento en las memorias. Pero mentiras no. Lo que no quiero contar no lo cuento, pero no cuento cosas que no corresponden. Cumplí lo que mi editor me decía. Sí. Contar lo que al país le pasó, le sucedió, la verdad. Y contando, y me tocó, por esa gracia de Dios, todo un momento cultural, esos cuevazos me Privilegiado, tocó. yo creo, sí. O sea, un privilegio. Porque entonces, eso lo agradezco. ¿Sí? Es el periodo de los mejores directores, de los mejores dramaturgos, de las salas recién inauguradas, de los mejores actores.
en la calle Huérfano, llena de teatros. Ahí estaba yo, su primo hermano, de Lucho Navarro, mi primo, gran humorista, que trabajaba en el ópera. Bueno, y yo lo acompañaba siempre a sus funciones. Y estaba el Teatro Malo, el Leje, el Petit Rex, el Moneda, el Atelier. Entonces, lleno. Y eso era la vida nocturna. No había ningún crimen. Entonces, obviamente hemos decaído. O sea que se perdió una vida preciosa, tranquila. Que había escándalos, pero todo medido. Entonces, es lo peor que puede haber pasado es la violencia. Gran amiga mía es la Carmen Barros, que ella fue la que me presentó y que me recomendó a Eugenio Dirbo. Te hablo del año 60 para La Pérgola. Ya. Y que yo no pude ir y empecé nada más que en el papel del paltero. Ahí tengo otras anécdotas muy buenas con el paltero. Porque una vez, eso es muy cortito, función 150, ya las cabras estaban aburridas, estaba la Mireya Kulcheque y la Margot Araya. Entonces, ellas quisieran como innovar. Entonces yo decía, las buenas paltas, pleguitas, blanditas las paltas, y vendía paltas, qué sé yo. Y ese paso nomás, y a veces me asomaba ahí, les ofrecía a la niña y no quería. Y ese día decidieron, sin decirme nada, comprarme paltas. Entonces, yo les ofrezco, y ellas prácticamente se relanzan, no sé qué pasó, y una de ellas se cae, que no me acuerdo, se cae y se da vuelta, se da vuelta el canasto y caen las paltas, y las paltas eran de palo y empezó ¡pa, pa, pa! Y esas eran las paltas, las buenas paltas. Bueno, entonces yo soy muy tentado a la risa, me empieza a dar una risa terrible, una risa, no podía hablar, y empiezo a tentar. Al final se reía todo el teatro, no todo el escenario, nadie sabía, estaban echados porque estaba en la estudiantina. Total que después terminó aplaudiendo el teatro entero con la cuestión de las paltas. Por supuesto que Eugenio se encontró, me retó, qué sé yo. Yo tengo escrito eso, el problema de las paltas. Bueno, así que fíjate, pues, y tengo como 27 casos de furcio, de cosas cómicas que pasaron. Yo habría hecho unas 1000 funciones de La Pérgola. Entonces, pasaron cualquier cantidad de cosas. Pues. Y aunque transparente, quiero que me hablen de amor. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad.